José Luis Marrero, escultor, profesor, idealista. El personaje de hoy nació en un año del siglo pasado en la ciudad de Las Flores, Arucas. Su vida ha transcurrido con una total intensidad y creatividad que le ha permitido hacer de casi todo. Durante 60 minutos podremos adentrarnos en su interior y les prometo que no habrá tiempo para el aburrimiento. Su lenguaje fácil y sencillo nos llevará a esa dimensión en que el tiempo no tiene importancia y que solo nos preocupará su mensaje. José Luis, ¿naciste en Arucas? Sí, en la Sequía Alta. En la Sequía Alta. Ahí solo éramos 7 hermanos, pero 5 nacimos en, 4 nacimos en la Sequía Alta. Y luego nos fuimos a vivir a la Montañeta, al lugar que le decían Los Polveros. Aquel lugar era una casa solitaria, en unos llanos impresionantes, que era donde se secaba la cochinilla. Y de ahí el nombre de Polveros, por el polvo que soltaba en los momentos de secar. Luego de ese lugar, pues bueno, también ahí empecé a ir al colegio La Goleta, que había que caminar un rato por unas veredillas ahí. Y después ya empezamos a fabricar, que mi abuela le dejó unos terrenitos a mi padre y a mi madre, y empezamos a fabricar una casa. Entre todos los hermanos y los tíos, pues nos ayudábamos y así pudimos sacar una casa adelante, en la que después estuvimos viviendo, pues yo desde los 15 años hasta los 25, que fue cuando me casé. Y en aquella época, claro, teníamos un montón de, como niños pobrecillos que éramos, pero hoy lo agradezco. Hoy agradezco que eso sea, porque hoy día los niños tienen muy poca imaginación. Lo ven que todo está como muy estructurado por medio de lo que es el ordenador, y nosotros no teníamos nada, pues bueno, al principio es que no lo había, y siempre estábamos creando. No teníamos, los reyes no traían nada más que a lo mejor una manzana, una naranja y un cachito de algo nos regalaban los tíos, algún juguetillo nada más. Y creábamos pues los coches, los hacíamos con la verga, nos poníamos a hacer carros. Yo recuerdo haber hecho carros con las ruedas, las hacíamos con, ¿cómo le llamamos a esto? La tunera, con la penca de la tunera, y los carros también, y el carro, la forma del carro también, y con unos palitos. No teníamos un caballo para tirar de él, ¿qué hacíamos? Cogíamos un lagartito bien grande, lo amarrábamos y ese era el caballo que teníamos y nos entreteníamos. Esa es la manera de jugar. ¿Cómo jugábamos? Pues al fútbol, descalzo. Nos gustaba el fútbol, jugábamos a lo mejor 20 chicos, por eso yo siempre he dicho que el fútbol, aunque a muchos no les guste, pero tenemos que mirarlo, es más participativo, porque pueden jugar más. Lo demás es más elitista, pues solo juegan minoría. Si no lo tenemos en el tenis, lo tenemos en eso, con todo mi respeto a ellos, pero que lo digo porque a veces como dicen, fútbol, siempre fútbol, pero es que es lógico, porque hay más participación y los niños lo hacíamos así. Y eso fue mi vida, estudié en el... ¿Cómo era, y ahora perdona que te interrumpa, cómo era esos recuerdos de niño? ¿Cómo recuerdas tú los juegos? Me decías que jugabas Mira, pues sí, a todo. Jugábamos a la candonga, jugábamos, no había antes ese rollo del niño y la niña, lo había, pero nosotros no lo teníamos así, y jugábamos con las niñas y jugábamos con los niños solos también. Entonces teníamos la candonga, que era mixto, tanto hombre como hembra, al boliche, que era al golollo, o a la conga, saltábamos a la conga, al balón tiro, que era una pelota que hacíamos, sobre todo en Arucas, la construíamos con la tira de platanera, con lo que echa el racimo. Con eso construíamos las pelotas, duras como diablo, y descalzo que jugábamos. Pero no sé, yo nunca pude decir que no disfruté, yo disfruté, y quizás más que lo que disfrutaron mis hijos después, porque era otra manera de ver las cosas. Cuando llovía, teníamos épocas. Una época jugábamos al boliche, que era más bien en verano, o en la época de invierno pues jugábamos a los barcos, porque adaptábamos el tiempo a cómo podíamos estar en la calle. Y eso para mí era muy interesante. Hoy no,
Hoy salimos, los niños van muy bien tapados, nosotros tapamos un pantalón ahí medio rasgado, con el libro misa en el pompi, como siempre decíamos, que de verdad que eran los parches que se ponían, las madres siempre compraban una tela, nos hacían el pantalón y entonces guardaban el retal que les sobraba y con eso nos iba pegando. Cuando no éramos más grandes pues se le ponían las rodillas, que se ve mucho en los labrantes, los marcos, eso porque estar de rodillas se comía el pantalón. Y cuando no en el pompi de estar sentado pues se lo íbamos comiendo. Después ya le llevábamos el libro misa porque había momentos en el que el color se cambiaba por el lavado y por todo, y entonces aun siendo la misma tela el color era diferente y se distinguía a lo lejos. ¿Cómo tienes los recuerdos tuyos de la Navidad? ¿Cómo los recuerdas un niño de aquella época? Yo recuerdo la Navidad y ahora lo digo con un montón de orgullo. Yo tenía unos padres que no tenían posibilidad ninguna y la gente de la familia tampoco, pero siempre teníamos algo. Y era reunirnos en la misma casa, la familia, no eran mis tíos, no, sino mi familia era mi padre, mi madre y nosotros. Y ahí pues pasábamos un rato, yo no recuerdo de tomar cosas así de dulce ni nada de eso, eso sí que no lo recuerdo, pero lo pasaba también con las papas fritas que mi madre hacía por la noche. Y aquellos rollos que a mí eso parece que no me decía nada, y lo pasaba muy bien. Luego después también recuerdo una vez que mi padre eso de los reyes le gustaba, aunque no teníamos posibilidades, le gustaba que supiéramos que los reyes existían. Y un día vine a casa porque los compañeros me decían, mira, eso es mentira, lo de los reyes es papá y mamá y el bolsillo y tal. Y yo decía, yo para ir a casa, y digo, papá, mira, los niños dicen esto, que los reyes no existen, que son ustedes y son los que... Ah, vale. Y yo, ya verás que este año van a ver ustedes a los reyes para que vean que no es mentira. Y eso sí que no se me olvidará nunca. Era una niña pequeña y recuerdo que consiguió, no sé dónde diablo fue, pero consiguió la ropa y vistió a un tío mío, a un padrino de mi hermana y a otro más. Y aparece aquella noche y dice, ustedes hoy no duermen. Entonces, bueno, pero ¿por qué no? Si no, pues no quiero que lo vean. Y cuando veo unos faroles por allá, ya 3 faroles, me quedé así, yo chiquito todavía, y venían por allá acá y me dan los juguetes. Después cuando el día siguiente veo a los chicos, yo seguía todavía siendo el ignorante de aquel, pero ignorante, ya digo, con todo el orgullo ese que me concebí al saber que yo vi los Reyes Magos. Y los compañeros, no, eso no puede ser que los vi yo, ¿cómo no va a ser? Claro, era una odisea el poderle dar a entender cómo Dios vinieron los Reyes Magos a mi casa y a la de ellos no pudieron ir. Y antes no se usaba eso de los Reyes Magos en Aruca, al menos yo nunca lo vi, hasta que no fui mayor, salir a la calle, los Reyes Magos en esa época, no, todo era muy íntimo, era lo mismo que tenía de íntimo lo del Belén, que era algo en Aruca muy bonito, a mí me gustaba mucho, era que la gente te abría la casa para que fuera a ver los belenes. Eso después lo volví a conquistar cuando una vez metí la pata y me metí de concejal, volví a conquistar todo eso, la cruz en las calles en la época de mayo, toda esa vivencia, las alfombras que eran impresionantes, bonitas en mi época de niño, todo eso me llevó a que cuando entrara yo decía, algo tenemos que volver a tener, porque buscamos turismo, buscamos un montón de cosas y no somos capaces de pensar que lo tenemos en las manos. Con 4 tonterías lo podemos tener turismo, 4 tonterías es una expresión, lo digo con 4 cosas que ya tuvimos una vez y que lo hemos perdido porque creemos ser más y lo otro es de patán y aquí no existe eso, aquí existe una realidad que es la vida misma y aquí a mí me gustaría que se vieran los ganaderos cómo hay que respetar a esa gente, a los obreros, todo eso puede atraer turismo como el cantero. Hoy día donde los labrantes, yo siempre me gusta llamar labrante porque el cantero era quien hacía cantos para fabricar y no era lo mismo que el labrante que era quien tallaba la piedra, quien daba forma. Y todo eso debíamos de volverlo otra vez a traer, hacer en Aruca lo que yo digo la ruta de la cantera. Tenemos canteras por ahí ya tapadas con las zarzas y todo eso que no se ven y que esos lugares debíamos devolverlos y llevar el turismo por ahí y poner un trabajador que se le pague, que lo trasladamos junto con la guagua, se pone ahí a trabajar y el turismo ve cómo se hace eso. Yo creo que es algo interesante, no sé, y que se podía dar otra vida a Arucas también, o a otro pueblo. Yo ya hablo de Arucas porque soy un amante de mi pueblo y de Arucas, y a Arucas se le podía hacer todo esto. ¿Tu entrada en el colegio con qué edad fue? Bueno, yo empecé pero yo creo que era al menos 6 años, una cosa así, y recuerdo que me tocó un maestro, un manco, es decir, no me recuerdo ahora mismo el nombre, pero me acuerdo de él porque cuando nos cogía y hacíamos algo raro, nos metía la cabeza en medio de los pies y nos daban el culo con una regla de eso, y eso sí, nunca se me olvidará, era don Francisco, se llamaba, era de Fardón, y esto fue en el colegio de La Goleta. Luego ya pasamos al colegio, bueno, primero empecé en el colegio de Generalísimo que le llamaban, que era el que estaba en Aruca. Ahí estuve solo un año.
luego después ya nos pasamos a La Goleta, cuando vivimos en la Montañeta. Y de ahí estuvimos pues 4, 5 o 6 años para después pasar al Colegio de La Salle. Y ahí al Colegio de La Salle estábamos en la quinta. La quinta, bueno, primero estuvimos en la sexta y después en la quinta. La sexta era un lugar donde cuando llovía no dábamos clase, porque era de planchas de zinc y cuando caía el agua no oíamos ni al profesor ni a nosotros mismos. Entonces siempre teníamos el invierno un poco extraño. Luego pasar a la quinta, era un lugar separado de lo que era el Colegio de La Salle. Por eso yo nunca he entendido las religiones, y lo digo generalizándolas porque no puedo entenderlas, cómo se habla de una manera y se actúa de otra. Es imposible, yo no lo puedo entender que se pueda tener esas dos caras tan fácilmente. Para nosotros siempre estábamos, pues, la clase de los pobres, teníamos un lugar para nosotros también separado de los demás chicos, solo nos veíamos todos juntos, era en la hora de la mañana, cuando íbamos y nos formaban allí para cantar el rollo esos que los cantaban en esa época, y después, por la mañana nada más, era cuando nos veíamos todos juntos. Lo demás era ya llegar y se acabó. O sea, que había pobres y ricos. Sí, estaba muy diferenciado el pobre y el rico. De hecho, yo tuve una anécdota que fue con una escopeta de balines, y mi padre tenía una y yo siempre tirábamos, y mi hermano y yo, y no teníamos ni siquiera el punto de mira. Y un día había un concurso y un hermano al cual yo aprecio y sigo apreciando, era diferente, ahí sí encontré yo algo distinto. Pues me dice, mira, tráete la escopeta de balines y hay un concurso y te metes en él. Pues yo fui todo ignorante con mi alpargata, que era lo que teníamos ahí medio rota, pero mi alpargata. Y cuando me vieron allí, yo veo a aquellos chicos con otra cosa, para mí eran unos niños más porque solo se miraba la ropa. Y me dijo el hermano aquel que era lo que iba a hacer allí, yo, mira, que me mataron aquí, y me dijo el hermano, para se va, pero es que para ustedes no puede ser. Y aquello me sonó, y estaba tirándole un pájaro en una de las palmeras que hay ahí al lado de la fábrica de ron, y no le daban al pájaro aquel, y yo con aquel tío plan, y se cayó. Entonces cuando me vieron, que no podía participar, y no pude participar. Y en el fútbol me pasó otro caso igual. Teníamos un equipo, nosotros jugábamos descalzos, porque teníamos que cuidar las alpargatas de aquella, que era hasta para llevarlas a misa, hay que reconocer, pero no las echábamos al hombro cuando salíamos. Y recuerdo que jugando al fútbol íbamos ganando, después empatamos, pero aquello se iba a acabar en 1-1. Y no sé de dónde se sacó de la manga el árbitro, que era uno de los curas que había, un hermano, se sacó de la manga un penalti. Y la expresión que más me dolía, a mí me daba igual que aquello fuera penalti o no, sino aquella que dice, no, pero es mejor que ellos se lleven la copa y ustedes, para matar un poquillo el hambre, le damos los caramelos, como el segundo equipo. Aquello me sonó mal y ahora me suena todavía peor, porque ¿cómo puede ser posible? A lo mejor el hambre no nos quitaba lo mismo que nos quita el premio. Porque el premio nos quitaba esa sensación de ansiedad por haberlo ganado. El otro no, el hambre nos ponía peor todavía, porque siempre estaríamos recordando lo que nos hacía falta. Eso es lo que me ha dolido mucho de eso. La época juvenil, ¿cómo pasas tú la época juvenil? ¿Trabajando, estudiando? Yo trabajando. Trabajando, eso era tú. Yo he trabajado de carpintero, he trabajado de labrante, he trabajado vendiendo ropa y con un señor por ahí con un carro y después ir los sábados y domingos a cobrar. He trabajado de decorador, de escaparatista, he trabajado en la misma labranza, también he estado mucho en ella, acabando platanera, sacando papas, haciendo... ¿Y tenías tiempo para la diversión? Sí, porque no, un poco. Es que porque te iba a hacer una pregunta, que cómo era la juventud de aquella época, en qué se divertía. Nosotros nos divertíamos pues muy fácil, jugando a calimbre, a payoyo. Yo casi hasta con 17 años jugábamos todavía, que después fue cuando yo me fui a estudiar Bellas Artes. Pero yo jugaba eso, y lo que decía de esto también, pues nos reuníamos los amigos y los domingos, en Arucas había un paseo, y nos pegábamos desde las 6 de la tarde, que era cuando empezaba el paseo, hasta las 9 de la noche, que era cuando se iban las niñas, ¿no? Que ya no había chicas por ahí ninguna, porque eran más que machos. Hasta esa hora, dándole vuelta, 10 kilómetros eran ya ese día, porque era desde la plaza, toda la calle del General de Arucas, la principal, desde el parque municipal hasta el rincón donde se veía la iglesia. Pues todo eso lo pasábamos caminando, venga, para allá y para acá, para allá y para acá. Y yo ahora digo, Dios, pero aquello no disfrutábamos de aquello. Y de la fiesta. Las fiestas eran diferentes, eran participativas. No es una fiesta que tienes que comprarlo todo, no, nosotros también poníamos. Porque poníamos la ADC, las romerías esas que se hacían, pues todos pues aportábamos algo. No recuerdo el nombre que le dábamos antes, que se hacía la montaña de Arucas, pues íbamos todos, la familia, y nos sentábamos allí, los niños y tal, y ahí nos disfrutábamos uno con otro jugando a calimbre, a payoyo,
a pañuelito quemado, a una serie de cosas, y los niños disfrutábamos bastante y los jóvenes también. El tema de las chicas en aquella época era difícil. Sí, porque muy difícil. ¿Había baile? Sí, pero no era un baile como no, porque aún no tenían el casino, y el casino también era clasista, es decir, que ahí entraban los que más o menos pertenecían a aquello, y estaba la sociedad de trabajadores, llamada así antiguamente, hoy la sociedad Atlántida, que ahí era donde único podíamos ir, y pagaba una entrada, una módica, y entonces podíamos bailar, pero aquello se llenaba en un momento, luego no teníamos lugar, pues nada, había los guatiquillos, eso que se nos reuníamos en algún lugar, hoy le llaman botellón, nosotros no tomábamos menos, y nos pasábamos el rato ahí entre amigos y amigas, pero claro, lo de ligar, eso mismo, que lo veíamos ahí, que yo era un cachondeo, yo iba paseando, una vez me llevaron un cogotazo, una gallina, porque iba andando y delante de mí había unas chicas, y un chico que pasó por allí, claro, uno va caminando normal, con los amigos, alegando y tal, por lo visto le hizo algo a la chica, le metió y le tocó a ti. Se viró con el colletón, me lo llevé yo, lo pasé más, me marché para mi casa, una vergüenza increíble, no aparecí por taquillo durante 2 o 3 semanas, porque me sentí mal, digo, Dios, pero si yo no le hice nada. Y después ya un día me tropecé a aquella chica y me pidió perdón, había dicho la amiga que no había sido yo, pero es que yo no soy capaz de meter en las manos a una chica por la calle. Sería el colmo, ¿no? Hasta ahí no llegué, y no he llegado, hasta hoy digo gracias, no he llegado. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Ya hemos escuchado sus primeras palabras, su infancia llena de anécdotas, su lucha contra la desigualdad que ya de pequeño percibía en la sociedad que vivía, la discriminación en el colegio y que posteriormente su juventud sufriría en sus propias carnes. El interés por el arte fue una constante en toda su vida, recordando cómo modelaba con una tiza o su estancia con los labrantes en las canteras eruquenses. Pero vamos a seguir escuchando. Quedan tanto interior por encontrar en la vida de José Luis. Tus estudios de Bellas Artes. ¿Te decides estudiar Bellas Artes ya con qué edad? Con la edad de, primero me decido para hacer algo, prepararme hacia ella, fue con unos 14, 15 años, iba a la escuela de los Amperes. Ya estabas en la escuela de los Amperes. Me metí en la escuela de los Amperes y ahí me empecé a preparar. Y entonces a los 18 fue cuando ingresé en la escuela de arte, que había que hacer una prueba de acceso y lo hice, lo pasé y ahí fue mi principio hasta que terminé la carrera, que hice una parte en Tenerife y después también en Barcelona hice otra parte final. Porque antes nosotros los de Tenerife pertenecíamos a Isabel de Hungría, en Sevilla.
Y claro, había que hacer una reválida después, cuando terminaba, encima que eran 6 años, una reválida pues ya eran 7 años, y era una pasada. Entonces nos íbamos allá y ahí se hacía ya 1 año, y así terminaba, tenía el título normal, sin reválida y sin nada. Y entonces me interesé por ahí. Terminas tus estudios en Barcelona, regresas a la isla. Regreso a la isla y claro, lo de encontrar trabajo era un poco duro. Y entonces monté como un pequeñillo taller en Aruca, donde empezaban a ir jóvenes y gente que se han preparado, que hoy día estoy orgulloso de verlos trabajando. Y ahí empezó mis primeros pasos. Empezaste a dar clases. Sí, a dar clases, y a su vez me lo dejó una vez el alcalde para hacer la escultura de Tonono. La cabeza, yo claro tenía una casa pequeñita y no podía hacerlo. Y entonces me dejó el local aquel. Y entonces dice, bueno, pues ahora te pones ahí a hacer cosas. Y ahí empecé a trabajar, pero a su vez dejar entrar a jóvenes para, sin cobrar un duro, pudieran ellos también prepararse y yo pagaría lo que es el local, lógico, porque ya que me dan algo tenemos que dar a cambio. No, medio económico no tenía, y el único medio económico que tenía que podía darlo económicamente bien era dibujar, pintar y modelar o esculpir. Y eso fue lo que empecé a enseñar ahí. La primera escultura fue esa de Tonono, luego después fue el cura de Cardones, don José, Deni, y después fue el altar de la iglesia de San Andrés, y ahí empezó a surgir la obra y empezó a salir mis primeras exposiciones también. Una de ellas fue una invitación que me hizo Radio ECA, recuerdo cuando empezaron, para darlo a conocer en Aruca. Me dijeron que si no me importaba, y yo exponía alguna cosilla, y ahí empezó mis exposiciones y mis primeros pasos. Te casas joven, ¿no? Me caso con 25 años. Bueno, en aquel tiempo ya era un viejo, yo claro. Ahora mismo me miro y digo, Dios, y yo le decía a un chico de 40 años en aquella época, mira el un viejo, señor mayor, sí. Y es que tenía un aspecto, claro, era también quizás el momento, el medio en el que estaba. Sí, claro, con 25 años ya eras un señor. Ya era, sí, era un galletón, con 4 gotazos bien dados y era de caminar para adelante. Sí, me caso con 25 años. Y empezó a formar mi hogar y a seguir en la obra trabajando. Y claro, ahí, como había que trabajar otra cosa, pues yo me metí con todo eso de escaparatista, como decía, buscando algún trabajo. ¿Y cuándo empiezas a dar clases? ¿Cuándo entras a dar clases? Pues también con unos 24 años, 25 años, perdón. 24 hice una aparte, pero después ya con 25 años, 27, empecé a dar las clases. De 25 a 27, porque era en el colegio, primero empecé en el colegio de Cardones, con nuestra asociación de padres, me llamaron, y ahí empezó a dar mis primeros pasos en la enseñanza, y luego después ya salió una vez lo de la escuela de arte. Entonces fue cuando ya yo miré, digo, no, que va, yo a la escuela de arte fui, me aceptaron, tuve problemas para entrar, como en todos los lados donde siempre va alguien que no tiene mucho amiguismo y muchos rollos de eso. Yo entré en la escuela de arte y no me aceptaron cuando presenté los papeles. Y me dijo un compañero que estaba en la escuela, y no es posible que tú no entres y entra esta chica o esta persona, que eso no puede ser. Y entonces digo, pues no sé cómo. Y dice, mira, vete, infórmate. Y me fui, que antes estaba en Triana, lo de personal. Y claro, fui a subir y no me dejaron entrar. Entonces cuando bajé me tropiezo y a mi tío, que yo no sabía que estaba allí de conserje, el pobre, que para descansar. Y dice, ¿qué haces por aquí? Yo que vengo a esto y esto. Y dice, ¿qué pasa? Y yo, no, que no me atienden arriba. Dice que no está ese señor, que no está él. Ven para acá. Y me acuerdo que me abrió una puerta y frente mismo estaba sentado yo, el hombre, en una así. Y mira, aquí ella es mi sobrino, y entonces fue cuando lo digo así, porque hay que decirlo con claridad. Mi sobrino, a ver qué es lo que le pasa con esto. Miró y dice, bueno, ¿qué problema tiene? Y me pasa esto, y yo he presentado todos los papeles, pero no me los aceptaron. No me dijeron que lo dejara, sino que me lo podía llevar, que no había problema ninguno, que esto solo era una prueba más bien. Dice, ¿cómo? Dice, ¿usted tiene todo? Yo sí, yo daba clase en la escuela yo di clase en formación profesional, aquí en Aruca, tenía ya pasos dados, y entonces vino, no traiga usted todo eso, ¿lo tiene eso? Sí, vaya usted arriba. Vine aquí a Aruca, le llevo todos los papeles, el hombre cogió el teléfono, levantó y dice, mira, esto, anulen esto porque aquí hay algo raro. Y fue cuando yo entré a la escuela de arte. Pues empecé ahí, empezamos cuando se abrió en Buenarteme. La escuela, porque antes estaba acá en el Potrero, que no lo llamábamos ahí, y ahí donde estaba la escuela Luján Pérez también. Y entonces pues empezamos ahí, y ahí empezamos a crecer hasta que ahora estamos donde está la escuela de arte. Yo creo que antes me gustaba más porque antes era la escuela de arte, hoy es bachiller, ya no tiene el mismo sabor, ya no es lo mismo, aunque digamos lo contrario. Yo sí que sé que hay mucha cultura y mucho rollo, pero la cultura a veces hay que saberla dosificar.
Y el arte tiene gran parte de cultura porque va naciendo de uno mismo y del mismo pueblo, y después gran parte de la enseñanza misma que se le Sí, porque da. ahora Pero ahora el bachiller no cierra mucho porque la educación hoy día está mal. Hay que decirlo así claramente. Yo no sé quiénes son los que al frente de todo este tinglado, pero deben de recapacitar, sentarse ante los profesores que verdaderamente trabajan, que los hay muchos, muchísimos, yo creo que más que lo que dicen algunos, y entonces coger, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto pueda salir de esta manera y no haya los fracasos escolares que hay? Y es la única manera de acabar con los fracasos escolares. Desde un ministerio no se puede hacer. Desde un lugar así, no. Tiene que ser desde un colectivo. ¿Y el colectivo quién es? Los de la enseñanza. Y esa es la mejor manera de poder sacar adelante lo que hoy está siendo un fracaso. Para mí y bajo mi punto de vista. Es que hasta los padres, yo sé que ahora mismo estamos viviendo unos momentos raros, porque los padres tienen que ir a trabajar, el niño tiene que quedar solo desde pequeñito. No hay un acercamiento total como lo teníamos nosotros, con la suerte que teníamos antes, que aunque lo pasábamos mal, pero siempre veíamos a nuestros padres, ellos nos reprendían, ellos nos enseñaban cómo había que caminar. Hoy no. Hoy el niño tiene al abuelo, a la abuela, a la tía, a la prima, al otro, y el niño no sabe cómo decidirse, porque el libro que le han puesto delante no tiene ni puntos ni comas, sino es todo seguido. Y eso no puede ser, hay que pararse y decir, bueno, hasta aquí se puede hacer esto otro no se puede, aquí podemos llegar y así. Yo creo que es la mejor manera de que la educación cambie un poco y sea real. ¿Cuántos años estuviste dando pues clases? Pues estuve los 30 y pico de años dando clases, sí. Sabes que yo me he ido por esto de la prejubilación esta, que no es prejubilación, es jubilación LOCSI, y me fui por eso, porque ya no aguantaba mucho las presiones, y yo soy una persona, bueno, me creo que tengo bastante sensibilidad, y me dolía ver cómo había niños que podían suspender de esa manera, y cómo se le podía sacar un gran provecho a esa gente que ya quedaban estancados o se perdían. Entonces ya dije, no, la enseñanza hay que dejarla, hay otros técnicos, porque hoy día todo es tecnicismo, nada es realismo, y hay que decirlo así. Yo creo que ya es hora de sentarse, como yo sigo diciendo, y de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y hasta aquí podemos hacer cosas. Y eso es lo que me ha llevado a hacer hoy esto, pero bueno, a su vez también me viene bien. Ahora puedo hacer lo que me da la gana, bueno, dentro de lo que me dejen, también hay que decirlo porque tengo una familia, pero hago lo que me da la gana, que es lo mío. Yo he sido un privilegiado. Yo he trabajado en lo que me gusta y me he jubilado en lo que me gusta, y ahora pues a seguir lo que me gusta, que es el arte. La escultura siempre ha estado muy pegada a ti, desde prácticamente desde niño, ¿no? Desde cuando cogíamos las tizas, yo cogía una tiza ahí con un alfiler y me ponía esa diablura y esas cosillas, y ahí empezó mi padre a verlo. Yo recuerdo siempre una anécdota de mi padre, que no le gustaba que fuera artista, que no estudiara Bellas Artes, porque eso era de loco. Mira, tú lo ves por ahí, los bohemios, eso, ¿qué tal? Peludo y barbudo, ¿no? No somos iguales. Hay gente que hacen eso porque les interesa, porque tienen un medio para poderse dar a conocer y salir, pero todos no somos iguales. Y entonces un día me presenté a un concurso de escultura y pintura y dibujo, certamen juvenil, que existía en aquella época, y me presenté. Y ese día, cuando estaban dando eso por la radio, estaba yo malo, y recuerdo que él llegue, y mi padre siempre que llegaba cuando estábamos, pues, antes de quitarse la ropa, llegaba donde estábamos. Oye, ¿cómo anda? ¿Qué tal está? Eso siempre lo he visto, lo vi en él. Y aquel momento empezaron, espera papá, que están dando los premios del certamen que presenté, las obras aquellas. Y cayó ahí ese primer premio, fulanito, tercer premio, José Luis Marrero de dibujo, tercer premio de pintura, José Luis Marrero. Y después cuando llegó a escultura, ese primer premio de escultura, José Luis Marrero. Entonces ya el hombre miró y dice, mira, hazlo. Total, que vamos a hacer un loco más en la familia, no importa. Y de ahí pues estamos estos locos hasta hoy en día, que todavía no lo he visto porque mis hijos no lo han dado, siempre han estado en los talleres y nunca lo han dado por hacer algo. Al más viejo se metió en cerámica y terminó cerámica, pero no, le va la informática, al otro le va pues la literatura, ha hecho sus peninos ya y tiene algo publicado. Y eso, pero la escultura y la pintura no lo veo. Ahora veo a este nietillo que tengo ahí entre manos, que es un loquillo y siempre está en su rollo. Y digo, bueno, pues ya está. Ahí me puedo decir que voy a entregar la herramienta a alguien que pueda suceder. O sea, sí, pasar. En plan sucesión. Sucesión y que siga adelante y a ver si otros más vienen. Porque yo fui la oveja negra de la familia. Mi abuelo que era labrante, y mi tío que era labrante, y mi padre que fue labrante antes de ser policía municipal. Pero no, yo aquello lo veía como una cosa muy normal en la familia, hasta que empecé a ver que en la piedra se hacían formas que cogían forma humana. Y entonces digo, bueno, pues esto,
y ahí fue donde empezó mi... En cambio, en la pintura tú no has sido tan... No he destacado mucho, ¿no? Porque después la estanqué. ¿Tampoco te ha gustado mucho? No, me dedicaba más a... Me gusta a mí la pintura, pero me he dedicado más a la escultura y me absorbe más tiempo. El dibujo también lo hago bastante, pero más la escultura y el dibujo. La pintura suelo... Ahora he estado pensando, a veces se sienta uno, voy a tener que coger un día unos lienzos y ponerme delante de ellos otra vez y crear algo, porque yo recuerdo a algún artista que después de ser escultor se dio cuenta que también la pintura le iba y fue un gran pintor, no recuerdo el nombre ahora, un francés parece que era, y la verdad es que no quiero hacer eso, ¿no? Sino quiero que también se vea algo mío en la pintura. Tengo obras por ahí, pero no lo suficiente como la escultura, ¿no? Tu paso por la política siempre has dicho que ha sido una metedura de pata. Sí, porque yo creí que el ser humano era honesto también y he visto que no. Entonces muchos se meten por aparentar o por querer, dicen que iban a trabajar por el pueblo, no, por querer un sueldo, porque ganarse la vida a cambio de la política. Claro, porque después no entiendo cómo se buscan estos elementos que tienen, que son los asesores. Por favor, si usted se ha metido aquí y sabe a qué se metió, ¿para qué quiere un asesor? El asesor es el pueblo, usted va al pueblo y habla, oiga, aquí hay que arreglar esto, aquí hay que hacer esto otro, y el pueblo te lo dice. ¿Quién mejor asesor que ese? El otro siempre, todos los humanos tenemos intereses creados, y ese es el peligro. Y ahí es porque yo me marché de la piel de eso, y otra vez porque me engañaron, porque yo me creí una cosa que me la pusieron como muy bonita ideológicamente, y fue un fracaso total. De hecho ya no existe esa sigla, ¿no? Y CAN no existe. Y era un proceso, un proyecto donde se podían haber unido esa ideología de izquierda, pongámoslo por ejemplo, pero que va, que yo era un... como el que está. Entonces ya yo creo que ya tampoco hay ideología. Me imagino que han desaparecido. Hoy hay mecanismo por medio de... Y da igual, el poder por el poder. Nada más. Yo tuve muchas luchas, una de ellas era por los aparcamientos, porque pues teníamos nosotros que aparcar en un lugar al lado del ayuntamiento y los ciudadanos no. Me decía, hombre, porque venimos a hacer una gestión. Digo, es que el ciudadano también viene a hacer una gestión. O es que no tenemos una ideología ya y pensamos claramente que si nos metimos aquí es porque quisimos. Pues ahora nos vamos de aquí como porque queremos también, pero que el pueblo también tenga la misma participación. O ir a la iglesia, que a mí me chocaba, yo estaba de festejo, y eso de que me pusieran a la punta delante o nos pusieran a la punta delante en un banco. Sí, somos los representantes del pueblo, pero es que una vez este pueblo unido, somos todos. No tenemos por qué ser nosotros, no, siempre hay un privilegio. O porque tengo que llevar una chaqueta y una corbata cuando voy para ahí No, yo nunca he podido entender eso. Hay otro pobre que le hacía falta la corbata que pues te la regalo porque aquel pobre nunca pudo lucirla. Yo algo de eso. Lo mío más bien es algo de sentimentalismo más que otro rollo. Entonces la ideología va por ahí y eso se ha perdido. Un político no puede tener escrúpulos para ser político. Es que eso es lo que veo. Un político hoy en día es como un comerciante que va a lo de ellos y está un banquero. Hoy día yo lo comparaba a un banquero, vaya. Porque ahí está lo que está pasando hoy en día. ¿Qué está pasando? Que nos tienen pagando una cosa que no tenemos, que ya no es nuestra, que encima hemos pagado una parte, como puede ser una casa, donde esa prostitución, porque no la llamo constitución, lo digo sinceramente porque me duele decir que se haga una cosa de esa para el pueblo y la ha votado el pueblo y no se cuenta con el pueblo para hacer cosas, no lo entiendo. Entonces para mí eso ha sido una prostitución, si no ahí están todos, la mayoría no siempre hay alguna oveja blanca, pero la mayoría están prostituidos, todos corruptos, gran parte de ellos. Y es una pena, a mí me da pena de que te toquen por esto, no, fulanito hizo esto, o fulanito hizo lo otro, y paga todo mejor lo del otro fulanito. Y eso es lo malo que tiene la política actual. Me da pena porque me encanta la política, me gusta estar con la gente, trabajar para la gente, luchar por la gente, es muy bonito. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, es
ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. ¿Cómo te sientes, José Luis, ahora en la actualidad? Bueno, en la actualidad me siento bastante bien porque he intentado programar mi vida de jubilado y la he encauzado hacia dos lugares, tres. Uno es la casa, estar con mi gente, poder disfrutar de ella, que no he podido hacerlo durante muchos años. Después la otra la tengo en las tierras, unas tierritas que he plantado, unos arbolitos, ¿ya? Y aquello pues me da un montón de vida. Y la otra la tengo en el taller, donde ya ahí pues puedo hacerlo noche, día o cualquier hora, no tengo una hora para dormir, la utilizo cuando quiero y entonces me siento mucho más realizado. Ya sé quién soy, hasta dónde puedo llegar en cuanto a fuerzas, en cuanto a todo eso, y creo que ahora pues estoy encantadísimo. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho en tu vida o te queda algo por hacer o te quedó esa espinita clavada de algo que quisiste hacer y no pudiste? Hombre, la verdad es que sí, siempre nos queda algo, por eso yo ahora en estas obras que hago pues represento ese momento, es el que estoy viviendo actualmente, que cuando te jubilas te ponen un montón de pegas que no entiendo por qué. Tú no puedes ejercer alguna cosa, pero nunca podías dedicarte pues a dar unas clases, tenía que ser estas gratuitas, que estoy de acuerdo con ello también, o no te puedes, pero yo creo que esto debíamos de mirarlo desde otro punto de vista. Yo me he jubilado, pero yo he pagado un dinero, que es el que ahora supuestamente me darían, ¿no? Pero yo también puedo dedicarme a algo todavía, estando eso, en vida, como estoy. Lo único que no puedo seguir en aquello porque no podía más, estaba saturado. No veía ninguna salida que eso fuera ejemplar para que el alumnado, que la gente se integren más y estudien más o trabajen más. Y sin embargo desde fuera a lo mejor lo puedes hacer, porque puedes incentivar eso que algunos de los pobres ya pues han dejado y se tuvieron que ir a trabajar sin haber estudiado como es debido, sin haber trabajado o haber dejado de conocer el arte, que eso se ve mucho en la escuela, como entra gente mayor porque nunca lo pudieron hacer antes, sino cuando se jubilan. Intentar hacer algo de esto con esta gente que no solo se han jubilado, sino que también no estén jubilados, pero que tenga esas ganas de conocer el material, cómo se procede, cómo se hace el proceso de una escultura, cómo se puede llevar a cabo, y que saquen que a lo mejor perdido ahí hay un buen artista. Y eso es lo que yo creo que hoy día pues debíamos de hacer. Y ese es el hueco que a mí me queda, que hay mucha gente que no ha podido tener esa oportunidad. Y yo he tenido la suerte de ser un privilegiado. Y me da pena que eso siga existiendo cuando tenemos un montón de posibilidades, más ahora que tenemos locales. Antes no existían locales para los mayores. El mayor se sentaba y ahí estaba en el mentidero todo el tiempo, perdido, que todavía los hay por ahí, pero porque no se le da algo más. Hoy tienen un lugar como puede ser para hacer deporte, hoy tienen de todo, y es cuando menos se hace. Es una pena, porque ahí, pues, digo yo, una biblioteca la puede llevar una persona mayor, y intentar también que se integre y se meta en las páginas y él vea que aquello está para algo, no es un algo que se ha escrito porque a mí se me ocurrió, no, es algo que es para transmitir, para que a su vez también pueda transmitir otros conocimientos que él tenga y llevarlo de esa manera. Yo creo que hay muchas cosas por hacer todavía y esos huecos me quedan a mí, en mí y en mi mente, y entonces, y ya como digo, ya tengo 60 y pico de años, me considero mayor hasta cierto punto, ya no puedo hacer los esfuerzos que hacía y también eso te limita mucho. Es la única manera. ¿Tienes muchos enemigos? Ay, la verdad es que si los tengo es porque ellos se lo han buscado, porque no creo que es que para mí no existe el enemigo, solo existe alguien que piensa diferente que yo, y eso es lo único, eso creo que serán los únicos enemigos que tenga.
pero hasta ahora no creo, yo no soy envidioso, no envidio a nada ni a nadie, porque creo que todos vinimos aquí a hacer algo y cada uno en su lugar. A quien le guste la televisión, como lo veo en ti, que eres un entusiasta de ello y eso lo estás viviendo, eso es bonito, eso está ahí. Al otro que le gusta, y entonces ¿cómo te puedo envidiar yo a ti si ahí yo no voy a entrar en esa faceta? Cada uno tiene la suya. Ahora, si estamos en la misma, ¿por qué nos envidiamos si todos tenemos una personalidad diferente? No sé, es un rollo extraño eso, pero no creo tener a mi enemigo, ¿eh? Si lo tengo, ya digo, es cosa de ellos, yo no es mía. ¿Y amigos? Sí. Amigos, sabe que el amigo es poco, pero tengo muy buenos amigos y después tengo muchos conocidos, bastante. Bastante nunca hay, pero sí, bastante. Me he visto muy arropado en movimientos que he hecho, en un montón de cosas, y eso me lleva a decir que sí, que tengo un montón de conocidos y de compañeros. ¿Proyectos, José Luis, a esta altura de tu vida tienes muchísimo? Bueno, el proyecto, yo todavía tengo esa ilusión de hacer una de las penúltimas exposiciones, que me está dando un poquillo de lata porque es una creatividad un poco extraña, pero sí tengo muchos proyectos, pero no tengo tiempo. Ese es el problema, no solo es el tiempo de la vida, sino el tiempo que tengo que dedicar a muchas otras cosas que antes no pude dedicarle y que ahora quiero hacerlo y sentirme integrado con ellos. Que ya dije antes que era la familia, que son mis hijos, que son mis nietos, que son esta gente que quieren ver un pedazo de ese padre, aunque ellos lo vieron antes, y ese pedazo de abuelo que tenemos que hacer para lo que yo siempre he dicho, intentar llevarlo por un camino que sea idóneo y que sea eso, cultural, comprensivo y a su vez expresivo. Que se pueda expresar él con toda su libertad, sin temor a que le retrocedan algo. Bueno, ahí tenemos la cultura, que nos dice hasta dónde podemos llegar. Y después tiene el camino ese amplio, que es el de la sabiduría, el de buscar, a él le puede gustar o a ellos se le pueden gustar varias cosas y podían hacerlo, porque yo lo he comprobado que se puede hacer. Y eso sería interesante también. Hablábamos de la política en el otro tramo de entrevista, pero tu opinión sobre ella no creo que sea muy positiva, ¿no? Hombre, digo sobre la política, no, digo sobre los políticos, sobre la actualidad de hoy. Sobre la actualidad no, nada, pero nada positivo, nada, porque yo todavía... Solamente lo que tiene un arrepentimiento, un arrepentimiento de haber estado. Sí, claro, porque vamos a ver, yo cuando entré ilusionado. Entré sabiendo que aquello era así, pero cuando estoy dentro no es verdad. El político, si no tiene buen carácter y no tiene buena ideología, lo manipula. ¿Quién lo manipula? El que tiene dinero, el que quiere hacer esto, el que quiere hacer lo otro, y se está viendo ahí que muchos pues fabrican como le dan la gana, el otro tal, pero ¿y por qué puedo hacerlo aquel y tú no? Yo sigo diciendo una cosa, si hubiera políticos honestos, ahora mismo ¿cómo se llama aquello ahí, el auditorio, Alfredo Grau, no tenía por qué estar allí. ¿Por qué puede estar el auditorio y puede estar en la casa social del fulanito, la casa del otro, y no puede estar, porque esos pueblos vemos en Acaete, donde puede estar la casa del alcalde mirando al mar, o en otro lugar? Son políticos, hablo de políticos, ¿eh? ¿Y cómo es que un pobre diablo que hizo su casa hace un montón de años se la pueden echar abajo? Es que hay un rollo de rotura de sentimientos, de eso, y lo hacemos, la gente, yo creo que nace todo el mundo bien, es decir, todo el mundo es sano, todo el mundo piensa bien, pero después cuando intentamos, ya esa palabra que es de educación, que hay que tener mucho cuidado al decirla y al hacerla, cuando no, es que hay que irlo educando, el niño no, el niño nace ya con una personalidad, y lo que tenemos que hacer es también adaptarnos a ella, llevándole por el camino también del bien, o para nosotros del bien, y es lo que estamos aquí representando. Y la política a mí me sonó mal cuando he tenido que llorar por ella. Y digo, bueno, ¿por qué lloro yo aquí? Sí, pero ¿por qué lloro? Porque yo amo un pueblo y a una gente y amo que todos seamos igual. Es difícil, yo por eso digo que cómo se puede subir a un altar y hablar de la igualdad cuando hay un montón de horas, hay un montón de cosas y hay un montón de gente muriéndose de hambre. Yo no lo puedo entender. Yo creo que debíamos de pensarlo y decir, bueno, pero es que el pueblo es tonto, o los tontos o los listos somos nosotros los únicos, o el pueblo es de borrego. Pero claro, es que tienen también que pensar, es que el pueblo también tiene necesidades. Y cuando se tiene necesidades, la gente sin querer se vende. Y tienen que tragar. Es que es normal, claro, porque tienen que comer. Claro. Y no les queda otro remedio. Muchos decimos, no, pero es que no puede. Y que quiere un mártir. Un mártir es un tipo muy creyente, muy aferrado. Y eso era Gandhi y algún otro, pero no olvidémonos ya de eso así. Todos tenemos una parte de Gandhi, pero no podemos llegar nunca
a realizarla, porque hay un hambre, hay una familia detrás por la cual luchas y hasta matas para poder sacarla adelante. Por eso ahora dicen, no, ahora se está robando. Hombre, yo me acuerdo de una época en que no había economía y también se robaba. Nosotros los de niños, me acuerdo de ir a las plataneras, nos sentábamos debajo de un racimo de plátano, estaba maduro, y dejábamos las cáscaras, eso sí, porque para estiércol, pero nos comíamos el racimo de plátano. No estábamos haciendo nada más, teníamos hambre y había que hacerlo. Íbamos a coger al lomo, el tiro pichón y nos íbamos a coger todos unos indios, que la amasamos con un poco de bofia, que yo era un manjar, no había otra cosa. Cuando veíamos por ahí las señoras de las sardinas, que iban vendiendo las sardinas, él siempre nos pedía que le ayudáramos a ponérsela en la cabeza. Cuando tú hacías así, sin querer te llevabas 2 sardinas, porque la ibas a asar con el compañero. Oye, antes había hambre también, y aquello sí era hambre. Hoy tenemos un montón de cosas que por 4 perras se pueden comprar, pero hay otros también que no pueden llegar ni con esas 4 perras a hacerlo. Y no lo entiendo, porque si otros tenemos algo, ¿por qué los demás no tienen un poco algo igual a nosotros, o más o menos parecido? Ese era mi concepto político, por se fue para el carajo. Es lógico, eso no puede existir, es mentira todo. Vamos llegando al final, José Luis, de esta entrevista. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado? Ay, como lo que soy, el hijo de Pepe Luis, el guardia y Mariquita de Jesús, y el marido de Maripín. Sí, así me gustaría que fuera recordado, y saber que he nacido en un pueblo como Aruca, un pueblo privilegiado, como es Aruca. Ahora ya me duele ver muchas cosas las que se están haciendo en Aruca, porque el encanto que tenía ya lo ha perdido. Ya esto de Aruca, pues cualquier pueblo de aquí de Canarias o de Sudamérica o de cualquier otro lugar, las pinturitas de colores, las casas de colores, ¿por qué? Si ya teníamos aquí una tradición que era nuestra, que era el blanco, la piedra y la madera en las puertas. Hoy yo estoy de acuerdo que se ponga de color de cristal alguna, porque lo necesita para la publicidad. Eso ya es un estudio que hay, pero que no lo hagamos todo por igual no está bien, o no lo veo bien. Y entonces hablamos a veces, no, qué bonito está Gaete. Claro que está bonito Gaete, porque no ha perdido esa parte de la personalidad que tenemos los demás pueblos. Telde es un pueblo moderno, estoy de acuerdo que haya colorines. Agüime es un pueblo moderno en gran parte, porque ha crecido de poco para acá, estoy de acuerdo con ellos, pero los lugares como Altenara, Tejeda, eso tiene que tener la personalidad que tenía. Esa Casa Blanca, que cuando íbamos de casa por ahí o de paseo, la veíamos al fondo metida ahí entre medio de aquellos árboles o de aquel barranco. Eso es lo que hay que seguir saboreando, saber que tenemos un punto de referencia, el blanco o el color que llevamos, porque los ocres vinieron cuando se vino de Francia. Aquellos que vinieron aquí, claro, pusieron su color. Es decir, que encima nosotros dejamos no, porque cada cual tiene su libertad, pero nos influenciamos por lo que viene de fuera. Pero y nosotros que estamos enseñándole entonces al turismo, ¿qué turismo queremos tener en Canarias si no le damos una playa salvaje? No, la misma avenida, la bajadita aquella, ¿y por qué no se puede hacer una bajada? Hoy sí estoy de acuerdo yo también, que es muy fácil hacer una bajada para que los minusválidos puedan llegar hasta la playa y puedan bañarse como nos bañamos nosotros. Claro que estoy de acuerdo con ellos, pero no me ponga usted tanto cemento, ni tanta piedrita, ni la palmera cocotera, que eso no es de aquí, que encima nos hemos cargado la palmera canaria con el rollo de traer tanta cosa de esa de fuera. Yo creo que eso es lo único, y ahí me gustaría eso. José Luis quería y no pudo. Se nos ha acabado el tiempo. Tal como les había anunciado, el aburrimiento no nos ha acompañado en estos minutos con José Luis. Al contrario, nos hemos enterado muy poco del paso de él. La incursión en el interior de este artista y mejor persona nos ha proporcionado una sensación de paz y bienestar en el transcurso de ella. Escuchar sus futuros proyectos, en el que comenta que no tiene tiempo material para realizarlos, porque si tiene algo claro es que su familia es su principal proyecto de presente. Me maravilla su labor agrícola, fabricación de vino. El saber sacar ese jugo a la vida que te permite ser feliz le coloca en un lugar que solo unos muy pocos llegan a ese estatus. José Luis Marrero, escultor, artista, profesor, luchador. Llega el momento de decirnos adiós. Podría decirte tantas cosas.
sensaciones que he percibido a través de tu conversación. Pero solo me sale una palabra. Gracias por ser así. El mundo te debe muchísimo. Querido amigo, volveremos a vernos. Hasta siempre.